Buenos días, hermanos, es un gusto tenerlos otro domingo más y este espacio que tenemos para revisar juntos la palabra del Señor. Y quisiera que para introducir este tema reflexionemos sobre la situación actual del país. Al momento hay escasez preocupante de alimentos, no hay dólares, largas filas de combustible, en búsqueda de combustible. Se han anunciado severas sequías, con esto de que tampoco hay transporte. Entonces obviamente el precio de los productos básicos hay un incremento, ¿no? Hay un descontento social, hay protestas. Las últimas semanas hubieron paros, bloqueos. Nuestras autoridades presionadas por resolver esta crisis. Y en muchos casos la población lucha día a día por subsistir. Posiblemente va a haber estos cambios también de gobierno. Entonces se vienen tiempos difíciles y probablemente tengamos que atravesar necesidad. Y el día de hoy voy a invitarles a que miremos a la palabra del Señor, encontremos en ella esperanza, ánimo y un recordatorio que nuestro Señor es el verdadero proveedor que tenemos en medio de cualquier de estas circunstancias que pueden parecer adversas y hasta atemorizantes. En la palabra de Dios encontramos una historia que refleja tiempos también de escasez y de desesperanza. Esta es una historia tal vez probablemente conocida para muchos de nosotros. Es la historia del profeta Elías y la viuda de Sarepta. Un relato que nos muestra necesidad. Y vemos como respuesta a un Dios proveedor de una manera milagrosa y hasta sorprendente. Para entender mejor esta historia, deberíamos pensar que esta está aproximadamente fijada hace 870 años antes de Cristo. Y en ese momento el pueblo de Israel atravesaba una profunda crisis espiritual, en el entendido que había un rey llamado Acab y su esposa Jezabel, y ellos habían promovido la adoración a otros dioses como era Baal. Habían desviado al pueblo de los caminos del Señor. Y en respuesta a esta grave situación, Dios levantó a un profeta, el profeta Elías, quien reclamó, quien instó al pueblo a buscar del Señor. Y en medio de aquello, para buscar un verdadero arrepentimiento, hubo un tiempo de remover la lluvia. Y durante ese periodo de escasez, Dios cuidó de este profeta que había hecho aquello, ¿no? Lo llevó a un arroyo, se llama el arroyo de Kerit. Y esto lo podemos leer en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Todo esto lo que estoy contando como para poner el escenario de donde vamos a mirar esta historia, ¿no? De manera sobrenatural, el profeta sobrevivió con agua y alimentado por cuervos que le llevaban carne y pan. Pero obviamente el arroyo se secó. Y es ahí donde Dios envía a este profeta a la localidad de Sarepta, una ciudad que está fuera de Israel. Es así que el profeta tiene que ir a este lugar y se va a encontrar con una viuda, la cual no es rica, más bien todo lo contrario, es pobre. Tiene simplemente harina, y aceite. Y es más, el momento que va a encontrar va a ser su última comida. Milagrosamente la harina y este aceite no se van a agotar por obra del Señor. Pero para ver todos esos detalles y conocer qué dice la palabra, vámonos al primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. Ahí están en pantallas. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. Así dice el Señor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón,
y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la parte de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Antes de revisar todo este texto, quiero resaltar algunos puntos que nos van a poner en alerta para entender cómo está este mensaje. La viuda está en una situación de extrema pobreza. Ustedes han podido ver que está recogiendo leña para lo que cree que va a ser su última comida para ella y su hijo. Y después, ¿qué es lo que se ve? Es que la viuda está esperando morir. Hay escasez, hay desesperanza, obviamente, en las palabras de esta señora. Entendemos que esta ciudad no está en Israel, más bien es todo lo contrario, es una ciudad fuera de Israel, es una ciudad gentil. Probablemente esta señora tenía que vivir de alguna caridad o bien tenía que buscar sus propios medios para sobrevivir. E imagínense algo, ustedes en especial, hermanas que son mamás, piensen que su hijo va a morir. Entonces esto le añade un peso emocional aún mucho más a lo que ella está sintiendo y viviendo. Hay una total desesperanza, como decíamos, y en medio de ello va a enviar Dios a un profeta para mostrar poder y provisión. Pero sobre todo, esta provisión va a ser tan fiel que va a alcanzar para todo ese tiempo donde ella iba a necesitar de que alimentarse. Así que de estos versículos que hemos leído, vamos a dividir en 4 partes donde vemos cómo el Señor actúa de manera particular en distintas personas y escenarios. Primero vamos a ver la dirección de Dios a Elías. Luego el encuentro de Elías con la viuda. Luego la promesa de provisión. Y finalmente el cumplimiento de la promesa. Entonces, ya saben, hermanos, vamos a dividir en 4 porciones para entender mucho mejor el accionar de Dios. La primera porción, que son los 2 primeros versículos que hemos leído, que es la dirección de Dios al profeta Elías. Hemos leído que decía: vino luego a él, refiriéndose a Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustenta. Entendemos que esta dirección está en base a la soberanía del Señor. Dios estaba en control y está en control de todo lo que sucede. Incluso en medio de esa hambruna causada por la falta de lluvia, entendemos que Él sabía a dónde guiar a su profeta. Si bien el profeta Elías habíamos dicho que había instado al pueblo de Israel y por ello incluso ya había escasez de lluvia,
Tampoco el profeta se libró de vivir en ese tiempo de sequía. Entendemos que hubo un periodo donde sí fue alimentado de manera sobrenatural por estos cuervos, pero ahora debía pasar a otra fase. Es como en los juegos, ¿no? Etapa 1, fase 1, superada. Ahora veamos la fase 2. La fase 2 ahora es ir con una viuda. Y de solo pensar que el mensaje le decía el Señor es una viuda, él probablemente habría pensado, ¿y cómo le va a hacer? Estas señoras no tienen mucho dinero. Quizás tal vez si es una viuda rica puede ser, pero no era ese el escenario. Entonces esto nos hace pensar que la soberanía de Dios en dirigir al profeta Elías no está limitado para el Señor en base a las circunstancias, en base a las personas. E incluso en base a una región pagana, porque entendemos que estaba fuera de Israel. En medio de todo ello, el profeta debe hacer caso. Muchas veces el Señor ha hecho esto, ¿no? Mostrarnos que Dios está por encima de cualquier situación, de cualquier circunstancia, y pensando que sus caminos son mejores de los que nosotros podríamos imaginar. El profeta Isaías recordaba aquello muchas veces cuando el pueblo tenía miedo de ser destruido. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Un versículo que lo conocemos muy bien y a veces hasta colocamos en alguna tarjeta para animar a un amigo, o en las librerías encontramos estos dos versículos que dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Algo particular que quiero resaltar es que la palabra sarepta en hebreo significa fundición o lugar de refinamiento. Y en la vida del profeta, obviamente esta porción de su vida ha sido un periodo de prueba y de purificación de su fe. Entendemos que este profeta llega y va a llegar a un lugar donde hay escasez y necesidad, por un lado de la balanza, pero por el otro lado de la balanza está la provisión sobrenatural de Dios. A primera vista no estaba mandándole a un lugar de sustento cómodo, sino más bien en un lugar donde iba a probar su fe de este profeta, para mostrarle una vez más que debe depender totalmente del Señor y su poder, al igual que nosotros. Entendemos que muchas veces la dirección de Dios nos lleva a lugares que no estábamos esperando, para mirar su provisión, para mirar su accionar en nuestras vidas. Como decíamos, el Señor no envió a una familia rica, no le envió a un lugar de abundancia. Tal vez le hubiera dicho, vete de este lugar de sequía. Más bien todo lo contrario, todo lo opuesto. Ve donde una mujer pobre, ve donde una mujer pagana. Así que una vez más debemos pensar que el accionar del Dios no está condicionada a las circunstancias humanas ni a nuestros deseos. Es más, cuando hemos leído nos hemos dado cuenta que esta viuda estaba al borde de la muerte por hambre. Y aunque pareciera débil e insuficiente esta situación para el profeta, el Señor mostró su mano milagrosa. Y esto nos debiera animar a cada uno de nosotros, porque nos encontramos muchas veces en circunstancias muy difíciles y en esos momentos es difícil ver a Dios. Pero cuando recordamos estas porciones, nos lleva a pensar en que Dios es capaz de proveer de formas que puedan superar toda lógica y hasta expectativa nuestra. E incluso podemos ver que el Señor Jesús usó de ejemplo esta situación. Lucas capítulo 4 versículos 25 y 26 es el Señor que habla en una sinagoga.
Y dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. El Señor Jesús mostrando que hay gracia, hay provisión para lo que Dios disponga, sin limitarse a un grupo, tal vez de un lugar, a un grupo de personas, sino que Dios dispone, según su soberanía, para todos aquellos que confían en Él. Cuando hemos leído en 1 Reyes capítulo 17, versículo 10, con respecto a este profeta que debe moverse, debe ir hacia la ciudad de Sarepta, entendemos que Elías, o la respuesta del profeta Elías, fue inmediata. No cuestionó, no dudó al Señor. Probablemente en su corazón podía haber alguna susceptibilidad, pero fue obediente. Y esta es una gran lección, porque la sumisión a la dirección de Dios es fundamental para experimentar su provisión y su bendición. Un ejemplo que también muchas veces lo hemos estudiado aquí en la iglesia, en la escuela dominical, en los grupos de estudio, es la historia de Noé. Él fue obediente a la dirección divina. Había burla, había incomprensión de su entorno, pero él se mantuvo firme. Construyó el arca, siguió las instrucciones de Dios, y el resultado de aquello, de su obediencia, salvó a su familia del diluvio y posteriormente resultó en un pacto con Dios, quien prometió no volver a destruir la tierra con agua. Fíjense que la obediencia de Noé a la dirección de Dios demuestra que nos puede traer salvación y bendición. Pero ojo, no es fácil someterse a la dirección de Dios. Entendemos que nos puede costar. Requiere de mucha fe y confianza en que Él sabe lo que es mejor. Porque obviamente nosotros no conocemos el resultado final. De solo pensar cuando Jesús llamó a sus discípulos, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, algunos de ellos, dejaron todo para seguir al Señor. Obedecieron su dirección. Pero luego el Señor los transformó en pilares fundamentales de la iglesia primitiva, en aquellos que llevaron su mensaje. Así que probablemente la dirección de Dios a veces no, a nuestras vistas no puede ser la mejor, pero la dirección de Dios siempre tiene un propósito mayor que a menudo trasciende nuestras necesidades inmediatas. El Señor no solo estaba dando provisión a esta viuda, sino también estaba extendiendo su gracia y misericordia. El Señor había buscado a alguien marginado, a alguien que estaba fuera del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y eso era una pizca de lo que ha hecho con nosotros, porque ha extendido su gracia y su amor a nosotros que somos gentiles, que no somos el pueblo mismo de Israel. Y el Señor ha ido mostrando muchas veces el amor que tenía y el amor que tiene a los gentiles. E incluso cambia planes. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10, por ejemplo, hay una porción donde Pablo está yendo a llevar el evangelio al sector de Asia, pero el Espíritu Santo le da una nueva dirección y le dirige hacia Macedonia. Este cambio de dirección en su momento debe ser como que yo estaba yendo ahí, el mensaje del Señor, mi llamado, probablemente en Pablo debe haber una sensación de aquello. Pero resulta que el lugar donde lleva el mensaje en Macedonia resultó ser la primera iglesia establecida en Europa. Fíjense que fue un propósito mucho mayor de lo que Pablo pensaba, el apóstol Pablo
En su momento ha debido estar algo decepcionado, pero luego al ver la obra del Señor, ha de decir una vez más, tú tienes razón. Y así podemos ir mencionando distintas porciones, distintos personajes donde la dirección de Dios y sus propósitos, cuando las personas son obedientes, se cumplen y sus resultados son impresionantes. Y ahora para nosotros Dios nos sigue guiando a través de su palabra, a través del consejo de otros creyentes e incluso de las circunstancias providenciales, de las circunstancias difíciles en las cuales probablemente podamos llegar a vivir más adelante. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 es una porción también que deberíamos recordarla en tiempos de dudas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Otra vez, hermanos, confiemos en la dirección de Dios y no miremos en nuestra propia comprensión. Aquí claramente nos dice que Dios promete dirigir nuestros pasos y no solo eso, enderezar nuestras sendas. En el momento en que pareciera que algo se está malogrando, Él lo va a enderezar. Pero esto es importante, como hemos dicho, a través de la palabra y en especial ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. El Señor Jesús prometió que en nosotros mora el Espíritu Santo y Él nos guía a toda verdad, en toda decisión diaria que tomemos, en cada situación compleja que vivamos. A medida que caminamos en obediencia y fe, podemos estar seguros de que Dios nos dirigirá en el camino correcto, nos proveerá de nuestras necesidades y cumplirá sus propósitos en nosotros. Así que esta porción que hemos revisado, entendemos que necesitamos de obediencia, fe. Y así como el Señor guió a Elías y otros personajes bíblicos, podemos confiar en que Él nos guiará y dará su provisión cumpliendo el propósito en sus amados hijos, en cada uno de nosotros. Pero eso nos debería llevar a pensar y reflexionar si es que estamos reconociendo la dirección de Dios en nuestras vidas, o qué áreas necesitamos entregar al Señor para que el Espíritu Santo nos dé una guía en nuestras vidas. Porque a veces somos bastante necios y hasta diríamos testarudos en querer seguir en algo que no es del Señor. Vamos a la segunda parte. Ya hemos visto a nuestro profeta Elías con su actitud. Ahora veamos el encuentro entre el profeta y la viuda. Eso lo hemos leído en los versículos 10 al 12. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Es interesante que esta porción arranca con el profeta encontrándose en la puerta de esta ciudad. Si bien el Señor le había dicho al profeta Elías: vea aquel lugar, no le había dado detalles específicos, ¿no? Te vas a encontrar a tal hora, le buscas a esta señora, por si acaso la señora está vestida así, cabello tal, etcétera. No le da ninguna descripción, pero hace el Señor, mejor dicho, que la encuentre a esta persona. Orquestó el encuentro de manera perfecta. Llegó en el momento exacto el profeta en la vida de esta viuda.
en ese momento donde había desesperación, donde estaba recogiendo, como hemos leído, los últimos leños para preparar lo que ella pensaba que iba a ser su última comida. Llegó en el momento preciso. Este encuentro en la puerta, entendemos que el Señor lo planificó. Muchas veces el Señor en nuestras vidas y también a través de la Biblia hemos visto que Dios usa estos encuentros para cambiar el curso de las personas. Por ejemplo, el encuentro entre la moabita Ruth y Boaz es un momento también de redención, un momento donde hay salvación para esta mujer moabita que no tenía recursos. Al igual en esta historia, alguien que está sin recursos va a ser cambiada su situación de desesperación a misericordia, gracias a un encuentro significativo, que todo es planificado por el Señor. Es interesante, el profeta cuando la encuentra, ¿qué es lo primero que le pide? Agua. Muy bien. Y se supone que eran tiempos de sequía, así que el agua sí era algo bastante valioso, y eso es lo que le pide. Entonces fíjense que es un pedido de fe, ¿no? Y luego después de eso pide comida, que se lo prepare. Y obviamente para la mujer ha debido ser algo que le ha debido preocupar, porque decía, tengo mi última porción y todavía llega alguien ajeno y me pide comida. Darle un poco al profeta o usarlo para su hijo y para ella. Ha debido haber algo de dudas en su corazón. Y esas dudas lo expresa, y ese sentir de estar muy, muy preocupada en lo que hemos leído, ¿no? Y es interesante cómo arranca esa porción, o las palabras, mejor dicho, de esta viuda desesperada. Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Estoy entrando y preparando para mí y para mi hijo para comer y luego morir. Fíjense que ella expresa ya su sentencia. Pero a pesar de aquello, no es alguien rebelde, no es alguien que cierra las puertas a este profeta, más bien todo lo contrario. Le entrega los requisitos del profeta. Es interesante, Dios eligió a una viuda pagana y extranjera como instrumento de provisión para el profeta. Usó a alguien que no era del pueblo de Israel para alimentar a un profeta de Israel. Entendemos que las viudas en la sociedad antigua eran personas olvidadas, eran personas muchas veces hasta discriminadas. Pero ahí está, el Señor ha usado a esta persona. Pero por otro lado también, si pensamos ya en la historia final, el Señor eligió a esta viuda para darle provisión y para presentarse como el Dios de Israel. Como lo reconoce esta persona, ¿no? Jehová tu Dios. Entiende quién es el Dios de este profeta. Y el Señor también, en alguna oportunidad, ya hablando del Señor Jesús, también atendió a otra viuda. ¿Ustedes se acuerdan qué viuda era? La viuda de Naín. ¿Cuál fue el escenario? El hijo había muerto. Y el Señor, en su misericordia, ¿qué hace con el hijo? Lo resucita. Imagínense, en esta porción que estamos leyendo hay provisión, pero en esta otra incluso hay resurrección. Y cuando continuamos de leer la historia de esta viuda de Sarepta, también el hijo va a ser resucitado. Así que
la gracia de Dios muchas veces se extiende a personas que incluso no conocen del Señor para que puedan conocerlo. Muestra esperanza, muestra sustento a mujeres que estaban tristes y desesperadas. Cuán misericordioso y cuán amoroso es nuestro Dios. El corazón de Dios está con aquellos que muchas veces las sociedades tienden a olvidar. Es importante también, como hemos mencionado, que no solo el propósito fue provisión, también fue el hecho de que esta viuda conozca de Dios, conozca su poder, conozca sus milagros, que sea salvada, que sobreviva y que vea a Dios como su proveedor. Fíjense cómo fue transformada el escenario de condenación a muerte a vida, y una vida llena de bendición, que es algo que ocurrió con nosotros, ¿no? Estábamos condenados a muerte y al conocer de Cristo ahora tenemos vida y salvación. Otro escenario muy similar, pensando en una mujer, fue un encuentro con una mujer samaritana. Igual le pidió agua en ese entonces el Señor Jesucristo a esta mujer samaritana. Y después de la charla, esta mujer lo reconoce como su Mesías. Y en ese momento no fue cambiada solo la vida de la mujer, sino hasta la fe de muchos en la ciudad donde estaba esta mujer. Fue proclamado Cristo. Así que el accionar del Señor tiene un propósito mucho mayor de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Así que Dios obra en medio de la desesperación para manifestar provisión, misericordia, redención y hasta salvación. Qué bueno es el Señor. Dios guía a cada siervo muchas veces a lugares donde nosotros no podemos comprender. Y a veces nos lleva a personas humildes y marginadas para cumplir sus propósitos, para que muchas veces aprendamos de la soberanía del Señor y para que también seamos usados por el Señor. Y eso nos debería llevar a pensar, ¿no? ¿Estamos confiando en la provisión y dirección de Dios en medio de las circunstancias difíciles? Porque fíjense que alguien que no conocía a Dios fue bastante obediente y dio agua al profeta, lo alimentó al profeta, ni siquiera conocía de Dios, pero entendió la dirección de él. Y tal vez una pregunta del millón sería también: ¿estamos siendo instrumentos de Dios para ayudar a aquellos que necesitan del Evangelio? Que necesitan no solo alimento físico, sino alimento espiritual, conocer de Cristo, el pan de vida. Veamos la tercera parte, que es la promesa de provisión. Esto es inmediatamente después de que la viuda ha dicho: voy a morir, pero aún así estoy ahí. El profeta Elías le responde, ¿no? Los versículos 13 y 14. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entendemos que había hambruna, entendíamos que había sequía. Mirando desde un punto de vista lógico, mirando como humanos, esta promesa es súper interesante, ¿verdad? Pues ¿de dónde iba a salir la harina? Hay sequía. ¿De dónde iba a salir aceite? Entendemos que el aceite lo sacaban de los olivos, o bueno, de las aceitunas, para hacerlo más sencillo. Pero estas requerían agua. Y en medio de ello, el Señor le dice: va a sobrar, no te va a faltar.
El Señor anunció esta promesa, mostrando de que había sustento para esta persona, había poder de Dios para derrotar cualquier circunstancia física y humana de ese medio. Obviamente, había que tener fe, ¿no? Y como decíamos al inicio, el profeta Elías también necesitaba de ser fortalecido en conocer a Dios, en depender de Dios, en aumentar su fe. Esta provisión a la viuda y que el profeta sea testigo de aquello, obviamente también iba a favorecer al profeta en ver cómo Dios actúa. Hay un acto de sumisión de parte de la viuda que pone a prueba la confianza en la palabra de Dios. Y esta obediencia ante un momento crítico muestra, ¿no?, que las promesas de Dios a menudo están acompañados de un llamado a depender de Dios. Así que no solo es una prueba de fe, sino que también es una situación donde Dios va a mostrar el obrar en la vida de ella y también en su momento de nosotros. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de un escenario cuando Pedro estaba tratando de pescar toda una noche. ¿En qué pasó? ¿Alguien se acuerda? No había peces. ¿Y después qué fue? Apareció el Señor Jesús. Él le dice, lanza las redes. ¿Y qué pasó? Muchos pescados que las redes dice que estaban a punto de reventarse, de romperse. Pero ¿qué tenía que hacer Pedro? Obedecer. Ustedes, hermanos, lo han dicho. Y a veces nos cuesta a nosotros obedecer. Pero ahí está, entre comillas, el premio a la obediencia. Entendemos que el Señor ya había preparado todo esto, ¿no? Esta provisión, esta promesa de provisión, no solo muestra la capacidad de Dios para proveer, sino también muestra el carácter de Dios. Dios siempre se ha revelado como un padre amoroso que cuida de sus hijos, que conoce sus necesidades y que provee fielmente para ellos. Incluso con esta persona que no conocía de Dios, le dio provisión física. Y después el conocer a Dios y disfrutar de su bendición, una provisión espiritual. El Salmo 23, todos lo conocen, o la mayoría tiene una idea qué es lo que dice, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muchas veces nos recordamos en mensajes, en prédicas, en lo que decíamos, tarjetitas, etcétera. Pero cuando nos falta algo, estamos chillando, estamos preocupados, estamos estresados. Y ahí está una porción que es muy corta, 7 palabras: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muchas veces se nos olvida. Este salmo que el rey David expresaba como un pastor, expresaba de Dios como un pastor, debería llevarnos a pensar en que hay descanso, hay guía, hay protección, hay sustento, que es todo lo que hacen los pastores con sus ovejitas. Nuestro Señor cuida de nosotros, asegura de que no nos falte lo necesario. El mismo Señor Jesús en Mateo 6:32 decía: vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas, hablando con respecto a las necesidades materiales como alimento, bebida y ropa. El Señor sabe muy bien lo que necesitamos. Nuestra respuesta, ¿cuál debe ser? Entender lo que hemos leído hace un momento atrás en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y esto es lo que pasó también, ¿no?, con la historia que estamos revisando. El Señor cumplió, el profeta advirtió: no te va a faltar harina, no te va a faltar aceite.
y por ende había salvación, porque esa mujer estaba preparando su última comida. Decía, no hay más, pero cambió el escenario de muerte a vida. Estas provisiones sobrenaturales, probablemente alguno de nosotros lo hemos vivido, muy agradecidos con el Señor. Y hay más porciones en la palabra donde vemos poder, vemos fidelidad, esta provisión que a veces ni siquiera la podemos entender, ¿no? Cuando Dios dio la provisión de maná, por ejemplo, a su pueblo de Israel, 1 millar de personas, o cuando dio agua, igual otro millar de personas, que estamos hablando en la misma historia, son actos sobrenaturales, rompen todo esquema, rompen toda lógica, hasta explicación científica en algún momento, ¿no? Y muchas veces el Señor actúa de esa forma en nuestras vidas. Cuán agradecidos deberíamos estarlo. Más aún cuando Dios establece pactos con su pueblo, promesas con su pueblo, deberíamos estar mucho más tranquilos, mucho más seguros, porque Él cumple su palabra. El apóstol Pablo recordaba de que Dios cumple sus promesas, bien especial todo aquello que sea necesario para nosotros. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero como hace un momento atrás hemos dicho, muchas veces la provisión de Dios o la dirección de Dios no siempre llega como nosotros esperamos. Pero en su sabiduría infinita Él provee para cumplir sus planes en nuestras vidas, para cumplir sus propósitos en nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad en base a lo que hemos visto? Tener fe y vivir en obediencia. En medio de la incertidumbre, debemos depender de su gracia. En medio de nuestras necesidades físicas, mirar que Dios va a proveer aquello e incluso nuestras necesidades espirituales. Como en los Salmos muchas veces se dice, Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestra paz en tiempos de angustia y nuestro sustentador en todo momento. Pero nos olvidamos de aquello, lamentablemente. Y es por eso que en la palabra del Señor encontramos varias de estas historias donde el Señor provee de manera fiel, porque es muy fácil para nuestros corazones olvidar aquello. ¿Cuál es mi respuesta cuando estoy atravesando una situación de escasez o incertidumbre? Deberíamos reflexionar en base a esto. ¿Soy obediente a las instrucciones del Señor? ¿A sus promesas del Señor? ¿A su voluntad? Cada uno sabe su respuesta. Y la cuarta parte de la porción que hemos revisado, que la hemos dividido en 4 porciones, era, o es mejor dicho, el cumplimiento de la promesa. Versículos 15 y 16. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. En la palabra del Señor no nos dice exactamente cuántos días, solo nos dice muchos días. Y hace un momento atrás hemos leído en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor mencionaba, y era que esta sequía, ¿cuánto duró? 3 años y 6 meses. Entonces podríamos hacer un cálculo muy grueso, muy rápido. Obviamente va a depender en qué momento llega el profeta a visitar a la viuda, pero pensemos solo de que ha estado un par de años, estaríamos hablando de 720 días, y si ha estado mayor tiempo, cerca de 1000 días
junto a esta persona. De nuevo, solo esto es una estimación. En ningún momento hay una porción que nos diga cuántos días estuvo, pero nos da una idea del sustento que recibió esta viuda y su hijo, incluyendo el profeta, de manera sobrenatural, porque para cada día debía haber aceite y debía haber harina. Su promesa era: no faltará, no se acabará harina y aceite. En otras palabras, les estaba diciendo: voy a ser fiel y poderoso en tu hogar. Dios siempre ha honrado a aquellos que han confiado en Él, incluso en estas circunstancias desesperadas. Un caso clásico que nosotros lo hemos visto también en la palabra es la vida de Job. Sufrió calamidades devastadoras en tiempos de prueba, pero Job mantuvo su fe. Y hubo un premio mucho mayor después de todo aquello, y es que conoció verdaderamente al Señor. Pero no solo fue esa la bendición, sino que también restauró y dio el doble a esta persona. Dios es fiel para restaurar y bendecir a quienes permanecen fieles a pesar de la adversidad, y más aún en tiempos de prueba. Para nosotros los creyentes hay algo importante: la venida del Espíritu Santo, una promesa de parte del Señor Jesús. Y prácticamente esto marcó el nacimiento de la iglesia y la expansión del Evangelio. Este Espíritu Santo nos mueve a nosotros a estar en la presencia continua de Dios, a recibir guía y tener poder para vivir vidas santas y testificar su Evangelio. Así que Dios da la provisión espiritual para cumplir nuestra misión en la tierra. Así como Dios proveyó de manera constante, día a día, esta harina y aceite, Él provee para nosotros como creyentes el pan de vida, Cristo, y el aceite de la unción, el Espíritu Santo. Ambos son esenciales para nuestra vida espiritual. Y nos ha garantizado que Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Así que al igual que en esta historia, Él da provisión espiritual para nosotros, mucho más allá de lo que podemos imaginar y podemos creer. Por tanto, nos asegura que todos aquellos que tenemos a Cristo como Señor y Salvador, nunca estaremos desprovistos de su presencia, de su sustento, aquí en la tierra e incluso hasta en la eternidad. Como les comentaba, si miramos la palabra, encontramos varias veces esta historia de provisión en distintos tiempos, personajes. Pero esta provisión, no olvidemos que es la muestra de su amor y cuidado hacia nosotros. Y para los creyentes pasa más allá incluso del nivel físico, como hemos visto, sino a un nivel espiritual con el Espíritu Santo. Y obviamente este cumplimiento va a tener que requerir de parte de nosotros paciencia y fe. Pero Dios nunca va a olvidar su palabra, Él la va a cumplir. Y esto nos debería dar confianza de mirar su fidelidad. Debería ser nuestra ancla y esperanza para tiempos difíciles. Y con ello glorificaremos su nombre, viviremos una vida en dependencia de Él. Y esto nos lleva a preguntarnos cómo están nuestras vidas respecto a aquello. ¿Confiamos en la fidelidad de Dios? Y más aún, ¿confiamos en que Él cumple su palabra? Toda esta porción nos ha llevado a mirar a Dios como un proveedor fiel. Nos debería fortalecer nuestra fe. Debería recordarnos que Él provee de manera constante y suficiente en todo tiempo
y más aún en los tiempos difíciles. Nuestra respuesta debe ser la obediencia. Y Él derramará provisión, y muchas veces abundante. Las circunstancias desesperadas se convertirán en fidelidad inquebrantable de Dios en nuestras vidas, donde muchas veces se va a utilizar medios inesperados para sostenernos. También quisiera hablar a aquellos que no conocen del Señor, aquellos que no son creyentes. Tú que no conoces de Cristo puedes experimentar la misma gracia salvadora de Dios. Puedes recibir provisión, pero no solo aquello, sino también salvación. ¿Qué se requiere? Obviamente, entrar en una relación transformadora con Cristo. Y eso se lo hace a través de un arrepentimiento y poner fe y reconocer a Cristo como Señor y Salvador. No es necesario hacer algo más. Que el Señor nos ayude. Vienen tiempos difíciles, pero al mirar al Señor debería ser llevadero, confiando en su provisión y su fidelidad. Oremos, queridos hermanos.